A ver, esperemos a que se conecten sus compañeros. Ya. Ya, entonces hasta ahí habíamos trabajado lo que es para hallar la mediana, ¿ya? En este caso para datos, no, para datos clasificados. Ahora vamos a hallar lo que es la moda, ¿ya? La moda también viene a ser parte de lo que es de las medidas de posición, ¿ya? Igual que los anteriores, también vamos a encontrar, para hallar la moda, vamos a encontrar igual datos agrupados y datos no agrupados. En el caso de datos no agrupados, tenemos, por ejemplo, ¿no? La moda es el dato que más se va a repetir. Es también sencillo de ubicar cuando son datos no agrupados. En el ejercicio, tus audios, chicos, me pide calcular la moda en cada caso, ¿no? Y me dice que, pues, en la moda es el dato que más se repite. Voy a encontrar, como les explicaba en un inicio, vamos a encontrar varios tipos también de moda. Incluso en algunos casos no vamos a encontrar moda. Ahora lo vamos a ver. En el siguiente ejercicio, el dato que más se repite, ¿cuál será? Tengo 5, 1, 6, 5, 3, 4. ¿Cuál es el 5. que más se repite? Entonces, 5. La moda vendría a ser 5. Ya, 5. Perdón, 5. El que más se repite. En el siguiente ejercicio, ¿cuál se repite El más? 4 y el 5. A ver, tengo 7, 4, 5, 4, 8, 5, 2, 4. Se repite 4. 5 y se repite 4, ¿verdad? Se repite 5. En este caso voy a encontrar dos modas. Podría ser la moda 4 o también la moda podría ser 5, porque se repite. Se repite 4 3 veces, 5 2 veces. Pero ¿cuál será la moda? El que más se repite, me dice. En este caso, si yo tengo dos modas, porque los dos se repiten, voy a coger el que un poquito más se repite que el otro. El que más se repite en este caso vendría a ser 4. Entonces, a ese le voy a coger como moda. ¿Ya? En el siguiente ejercicio, igual me pide hallar la moda. ¿Cuál será la moda? Tengo 11, 13, 8, 7, 11, 13, 13. 11 se repite 2 veces y 13 se repite 2 veces. Lo que les decía, ¿ve? Ahora, ¿qué hago? En el caso anterior, por ejemplo, teníamos dos datos que se repetían, ¿no? Pero uno de ellos se repetía 2 veces y el otro se repetía 3 veces. En este caso, dos datos se repiten 2 veces. ¿Cuál de ellos utilizaré para considerar como moda? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál podemos utilizar? El mayor. El mayor en cuestión de datos, porque los dos se repiten 2 veces. ¿Qué opinan? El número mayor. El número mayor. Exacto. En este caso, es una moda bimodal. Cuando les presenté al inicio, les presenté el cuadro de conceptos, nos decía que vamos a encontrar unimodal, bimodal, trimodal, ¿verdad? En este caso, el ejercicio es bimodal. ¿Por qué? Porque tengo dos datos que se repiten la misma cantidad de veces. Es bimodal. Y si es bimodal o tengo dos modas, entonces el que voy a utilizar o el que voy a escoger es el del dato mayor, lo que decía el compañero. Ya, ese va a ser mi moda. ¿Ya? Y en el siguiente ejercicio también me pide hallar la moda. ¿Cuál será la moda? ¿Cuál se repite más? ¿Qué dato se repite? Ninguno, creo. Ninguno se repite. ¿Qué hago? En este caso no existe. No existe moda. Cuando me pide hallar la moda y para datos no agrupados es a la vista, ¿no? Al ojo nada más vas a sacar la respuesta. Entonces, en este caso ninguno se repite. 3, 13, 23, 33, 40.
Ninguno se repite. Entonces aquí no existe moda. Está sencillo, ¿verdad? Ya. Ahora voy a trabajar para hallar lo que es la moda, pero con datos agrupados. Y como en los anteriores igual, ¿no? Cuando son datos agrupados voy a tener que trabajar con la fórmula. En este caso, sabemos que la moda es el valor que más se repite, el que más se repite. Pero tengo que ubicar en este caso, voy a trabajar con mi tabla de frecuencias. A ver, ¿cómo la hacemos? Me dice que igual, ¿no? Me da mi tabla de frecuencias y tengo que resolver primero. Primero resolvemos la frecuencia absoluta. ¿Cuánto será en el primer intervalo? ¿Cuánto será? 5. 5. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Qué dice el resto? Ya, aquí está. Aquí me equivoqué, chicos. Acá está incompleto. Incompleto. Son los mismos datos de arriba. Ya, aquí me olvidé de copiarlo. Sí, faltan datos. Ya. Ahora sí, ya tengo mi tablita de frecuencias, tengo mis datos de mi frecuencia absoluta. Entonces, para trabajar, igual, al igual que cuando hice lo que es ayer, lo que es la clase, ayer lo que es la clase mediana, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer, igual tenemos que hallar, en este caso, la frecuencia, la clase modal, en este caso. Ya vamos a trabajar igual con la misma formulita que trabajamos aquí arriba, con esta formulita. Vamos a hallar lo que es la posición igual. Entonces me dice la formulita, me dice la fórmula n más 1 entre 2. ¿Cuánto es n más 1 entre 2? ¿Cuánto será n? Ay, algo pasó. Ya. ¿Cuánto será n, chicos? ¿40? No puedo insertar, ¿qué pasó? Ahí. A ver, vamos a utilizar. 40, Miss. Ya. Vamos a hallar lo que es la Frecuencia posición, absoluta ¿verdad? primero. La posición primero. La posición va a ser igual a n más 1 entre 2. ¿Cuánto será? Igual que el anterior, 20.5. Igualito, 20.5. O 21, pues, ¿no? Si le queremos redondear. Falta la frecuencia común. A ver, un ratito, algo está mal por acá. Nos pide trabajar lo que es el límite inferior de la clase modal y tenemos que hallar primero la clase. Ya. ¿La sumatoria es 20, chicos? No, es 40, ¿no? No, algo está mal. ¿La sumatoria de esos datos cuánto es? 40, Miss. 40. 40, Miss. Ya. Aquí está mal. Porque estamos trabajando con la frecuencia absoluta, no estamos trabajando con la acumulada, solamente con la frecuencia absoluta. Falta la acumulada. Vamos a quitar esta fórmula. Con el ejercicio anterior nosotros habíamos hallado lo que es la mediana, ¿verdad? La mediana. Y habíamos ubicado que el tercer intervalo pertenecía a lo que es la media, ¿verdad? La media o la clase mediana, ¿verdad? El tercer intervalo. Entonces,
vamos a coger esa misma referencia, ¿ya? Esta de acá, la tercera, vendría a ser la clase de la media. Entonces, a mí en la fórmula me dice trabajar con lo que es el límite inferior y el ancho de la clase modal. Y también me dice hallar la diferencia de 1 y de 2. D1 vendría a ser lo que es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase anterior. Ya es diferente. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar aquí? Había ubicado yo en el ejercicio anterior lo que es la media, ¿cierto? Que vendría a ser el tercer intervalo. Pero aquí me pide trabajar con lo que es D1, ya, D1. Me dice 1 anterior, ¿verdad? Aquí trabajamos con 1 anterior. Para hallar lo que es la frecuencia absoluta acumulada, esta F sub m menos 1, nosotros nos fuimos a trabajar con una anterior, en este caso con el intervalo número 2, con la frecuencia acumulada, ¿cierto? Entonces, tomando de referencia esta frecuencia acumulada, que es el intervalo número 2, vamos a trabajar igual acá. Voy a coger el intervalo número 2 y ese intervalo número 2 va a ser mi clase modal. ¿Ya? Lo voy a pintar de otro color. Cuando yo hallaba la media, era el tercer intervalo. Y luego cuando me pedía trabajar con lo que es la frecuencia absoluta acumulada, me decía que yo debía de trabajar con uno anterior, con el que le antecedía. Y en este caso el que le antecede es 10, o la frecuencia el intervalo número 2, perdón, con el intervalo número 2. Entonces, ubicando de esa manera el intervalo número 2 o el de color verde que acabo de pintar, va a ser lo que es la clase modal. Ya, la clase modal, porque acá ya estamos trabajando con la moda. Entonces, en mi fórmula me pide D1 y D2. D1 viene a ser lo que es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal. Entonces, eso es lo que vamos a hallar. La clase modal viene a ser 10 en este caso, o el intervalo número 2. El intervalo número 2 viene a ser la clase modal. Y me pide hallar D1 y D2. Ahora vamos a trabajar. Vamos a insertar un nuevo cuadrito para entender un poquito más, ¿ya? Entonces, me pide D1 y D2. D1 viene a ser, dice, la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase anterior. La clase modal en este caso es 10, ¿ya? 10 viene a ser la clase modal. 10 viene a ser la clase modal, la frecuencia de la clase modal, una anterior. Y me dice la diferencia, entonces 10 menos la frecuencia de la clase anterior, de 10 es la clase modal, la anterior sería 8, ¿verdad? 10 menos 8 en este caso. 10 menos 8 sería 2. Estoy hallando D1. Luego me pide hallar D2. D2 dice que es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase siguiente. O sea, mi clase modal es 10 menos la frecuencia de la clase siguiente. La clase siguiente es 7. 10 menos 7. Y eso me va a dar 3. Entonces ya hallé D1 y D2. ¿Ya? Entonces, ubiqué lo que es mi clase de media y para trabajar con lo que es con la clase modal es uno anterior. En este caso, con el intervalo número 2. Y el intervalo número 2 viene a ser lo que es mi clase modal. Me pide también en mi fórmula trabajar con D1 y D2. D1 es la diferencia de la frecuencia de la clase modal, o sea, 10, y la frecuencia de la clase anterior. Una anterior viene a ser 8, por eso estoy restando.
D1 para hallar. Y para hallar D2 es igual, ¿no? Voy a trabajar con mi clase modal y voy a restar con la clase que le sigue. Y la que le sigue es 7. Entonces ya hallé D1, D2, ya hallé. Ahora todo eso lo voy a aplicar a mi fórmula. ¿Qué dice mi fórmula? Para hallar la moda tengo que ubicar lo que es el límite inferior de la clase modal. El límite inferior, ¿cuál es? 10, ¿verdad? 10, el límite inferior. Y 10 me dice luego, tengo que sumarle al ancho de clase. El ancho de clase viene a ser 5. Y todo eso me dice D1. D1 es 2, ¿verdad? D1 es 2. 2 entre, ya, aquí es D2, ya, es aquí D2. A ver, por favor, corrijan en su formulita. Aquí abajo es D1 entre D2 más 2. Ya me equivoqué. Entonces, D1 viene a ser 2 y en la parte de abajo voy a dividir. Pues no, 2 más 3. 3 más 2. O 3 más 2, perdón. 3 más 2. ¿Cuánto vendría a ser? 3 más 2, 5. 2 entre 5. 0.4 mis. Ya. Eso por 5. Y más 2 más 10, 12. y más 10, 12. Entonces la moda va a ser 12. Esa va a ser la moda. Cuando yo tengo datos agrupados, voy a tener que utilizar mi fórmula. ¿Ya? Y normalmente cuando te pide hallar la moda, pues te pide hallar también lo que es la media y la mediana, ¿no? Entonces de ahí te puedes apoyar para trabajar y ubicar lo que es la moda. ¿Se entendió, chicos? En los ejercicios, cuando trabajamos con ejercicios, ahí nos vamos a dar más cuenta, ¿ya? ¿Hay alguna consulta hasta aquí para avanzar con los ejercicios y para podernos dar cuenta en qué momento utilizar y trabajar con las frecuencias? ¿Está claro, no? Ya. Sí quiero Vamos hacer a... una consultita, Sí, mi. sí. En el momento de la explicación de la moda, en los puntos número 2 y 3, ¿por qué la moda es 4 y por qué la moda en el punto 3 es 13? No estoy bien, por favor. 13. Ajá, en la explicación, en la columna anterior. Aquí. Ajá, En los no agrupados. Ah, ya. Para hallar no la moda en agrupado. los datos no agrupados. Ya. Ajá. En el primer ejercicio está claro, ¿verdad? Que es el que más se repite. En el segundo ejercicio, ¿por qué 4? Ya. En el segundo ejercicio se repite 4 y se repite 5. Pero recuerda que 4 se repite 3 veces. 4 se repite 3 veces. Y 5 se repite 2 veces. En este caso, ¿cuál se repite más? Es 4, ¿verdad? 4. Porque hay 3 veces se repite. Entonces, ese estoy cogiendo como mi moda. Ya. Ahora, en el siguiente ejercicio, tanto el 11 como el 13 se repite 2 veces. 2 veces se repite. Y si los dos se repiten 2 veces, ¿cuál de ellos yo escogería para que sea la moda? Porque el mayor. El mayor, ajá, exacto. Entonces, el mayor en cuestión de datos, pero. O sea, entre 11 y 13, el mayor es 13. Por eso estoy cogiendo el 13. Este tipo de modas, por ejemplo, es el bimodal, porque tengo 2 modas que se repiten 2 veces. Entonces, por eso estoy considerando el mayor como moda. Ahora sí se entendió. Ya. Ahora sí, vamos a ir a la práctica. A ver, vamos a avanzar. En la práctica ya la había colgado, me imagino que la tienen a la mano. Chicos, ya. Entonces, en el primer ejercicio me pide hallar la media. ¿Cómo hallaba la media, chicos? Hacía la sumatoria, ¿verdad? La sumatoria de todo y lo dividía entre n. ¿Cuánto viene a ser? A ver, díctenme. 2 más 2 más 3 más 5 más 7 más 7 más 9 más 10. ¿Cuántos datos tengo? A ver, ayúdenme. 8, 9. 8 mis.
8. Ya, entre 8. ¿Cuánto es la suma entre 8? Ayúdenme, ¿cuánto es? La respuesta, 45 entre 8. Ya. ¿Cuánto es? 5.6. 5,6. ¿Segura? ¿No sale 5,63? No lo redondeen, chicos, en este caso. No redondeen. 5.625. 5.62. ¿Cuánto? 5.62. 5.625. Ya. 625, ahí sí ya lo redondeo. Vamos a trabajar solo con 12 decimales. 5.63 sale la respuesta, o 5,63. Esa es la respuesta. Me pide hallar la edad media, o la media, ya hallé. Es una sumatoria de todo, simplecito. El siguiente, igual, ¿no? Me dice calcular la mediana. ¿Cómo era para calcular la mediana en datos no agrupados? ¿Qué me dice la fórmula primero que tengo que hacer? Primero tengo que ordenar, ¿cierto? Sí, mi. Ya. 3, 4, 4, 6, 7, ¿verdad? 9. 6, 7, 9. 9. Son 6 dígitos, 6 datos. Ya. ¿Cómo hallaba la mediana, chicos? Cogemos los dos del medio. Los dos del medio. Viene a ser 4 y 6, ¿verdad? 6. Cogemos los dos Yes. del medio, viene a ser 4 y 6. Aplico lo que es mi formulita, ¿no? Para hallar la media. ¿Cuánto es 4 más 6 10. entre 2. 2. Ujú. Entonces viene a ser 10 entre 2. 5. 5 entonces sería la mediana. Esa es la respuesta. Del siguiente me dice calcular la moda de los siguientes datos. Ya, ¿cuáles se repiten 2 veces? 4. 4 y 7. Entonces tengo 2 modas. 4 y 7. Los valores, bueno, la moda son 4 y 7. Los dos se repiten 2 veces, ¿verdad? El 7, el mayor. El mayor, exacto. En la respuesta, si en el examen te viene así, calcular la moda de los siguientes datos, y encuentras que es una moda que es bimodal, o que tiene 2 modas, vas a tener que, en la respuesta me vas a poner igual, ¿no? La moda es igual a 4, la moda es igual a 7. Hay 2 modas. Pero la que estamos escogiendo es la 7. Entonces, la respuesta en realidad son las 2, ¿ya? Pero tienes que resaltar la moda que estamos escogiendo, la que estamos trabajando es la en cuestión de datos o de valores, el más alto, pues, ¿no? Ya la respuesta es así. En el siguiente dice encontrar la moda de los siguientes datos. Y todos se repiten 2 veces. ¿Cómo hacemos? 4 modas. En este caso, por ejemplo, con estos datos, la frecuencia es 2, ¿no? 2, 2, 2, 2, 2. ¿Me dirá que tengo 4 modas? ¿Existirán 4 modas? No se consideraría al mayor en cuestión de datos. Pero en este caso no existen 4 modas, chicos. O sea, en cuestión de las modas vamos a encontrar unimodal, bimodal o trimodal. Nada más. Pero no vamos a encontrar 4. Si yo tengo un ejercicio de esta manera y que son con una frecuencia de 2, o sea que cada 2, 2, 2, 2, 2 se repite, no va a haber moda en este caso. No puede haber 4 modas. Si ven un ejercicio así, simplemente no existe moda. ¿Ya? Entonces, cada ejercicio es diferente, hay que tener en cuenta. Y solamente vamos a encontrar 3 tipos de moda. Unimodal, bimodal, trimodal. No hay más. ¿Ya? Ojo con eso. No existe moda. Esa es la respuesta. ¿Ahí no sería bimodal? Disculpen. No. Bimodal dice 2. 2 modas, como acá. Como acá, 2 ya. modas. Acá hay 2 modas.
pero no puede haber 4 modas. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, si vas a encontrar un ejercicio como este, porque acá puede haber 8, 8, 9, 9. Entonces no podríamos decir que existe 5 modas, no. Si encontramos un ejercicio así, simplemente no existe moda. Y la respuesta es esa, no existe moda, ¿ya? En el siguiente ejercicio me dice encontrar la media, la mediana y la moda. En este caso son para datos no agrupados. ¿Cómo vamos a trabajar? Primero, ¿qué cosa tengo que hallar? La media, ¿verdad? Lo primero que tengo que hacer es la media. Y a ver, díctenme 84 más, Más díctenme Más 90. ya. Díctenme. más 72, Ya, más. más 68, más 87, más 78, más 65, más 80. Ya. A ver, vayan sumando. Y todo eso entre, ¿cuántos datos son? 9, Entre 9. Ya. ¿Cuánto sale? 604.77. 711 711. entre 9. ¿Sale 79? Sí, Sí, mi 79. Ya. Primer punto, hallar la media. Ya está la media. La media vale 79. Ya. Segundo punto, la mediana, ¿verdad? Entonces voy a calcular la mediana. ¿Cómo calculaba la mediana, chicos? Ordenaba mis datos, ¿verdad? Ordenar primero los datos, de menor a mayor o de mayor a menor, como yo desea. A ver, díctenme, 65. 65. ¿Y a qué más? 68. 68. Ya. 72. 78. Ujú, 79. ujú. 84. 84, ¿qué más? 87 se duplica 2 veces. Después, 91, ¿no? Ya. El dato del medio, 2, 3, 3, 4. A ver, acá hay 4 para acá, 4 para acá. El del medio es 79, ¿cierto? 79 vendría a ser la mediana, ¿cierto? Ya. Ya hallé la mediana. ¿Qué más me pide hallar la moda? Me pide hallar la moda. ¿Cómo hallo la moda cuando son datos no agrupados? ¿Quién se repite más? El El 87 se 87. repite 2 veces. Ya. Entonces, simple. Ve al ojo nada más. La moda es 87. Y ya está. Simple, ya está. Me pide hallar lo que es la media, la mediana y la moda. Ya está. La media es 79, la mediana es 79 y la moda es 87. Ya está. Resuelto el ejercicio. Facilito, ¿no? Sí, mi. Ahora vamos a lo difícil. Dice, calcular la mediana, la media y la moda, pero con una tabla de frecuencias. Ya, me da mi tabla de frecuencias, me da incompleta. ¿Qué hago? Rellenar, ¿verdad? El primer valor, mi frecuencia absoluta acumulada, ¿verdad? Esta es la acumulada, 6. El siguiente, 8. El siguiente, 14. El siguiente, 18, ¿no? 18. Ajá, exacto. Y 25, sumo mi frecuencia absoluta, ¿cuánto es? 25. 25, frecuencias, ya está bien. ¿Qué más? Tengo que hallar este nuevo, dentro de mi tablita este nuevo, ¿no? Lo que es, tengo que multiplicar, ¿verdad? ¿Cuánto sale el primero? X por F, ¿cuánto es? El valor por la frecuencia absoluta, ¿cuánto sale? 13 por 6. 78, mi. Ya, el siguiente, 14 por 2. 28. Este valor también es el que estamos trabajando, X, ¿ya? Para que no se confunda. Ya. El siguiente es 28. El siguiente, 90. siguiente. 64, El siguiente,
119. Y Sí. la suma, 379 sale. Sí. Ya, 379 es la suma. Y ya primero lo que hice es resolver mi tablita de frecuencia. Ahora lo que me pide es hallar la media. Primero tengo que hallar la media. Entonces, trabajo con mi formulita, pues, ¿no? ¿Cómo era cuando tenía datos agrupados? Trabajaba, pues, ¿no? Con este total. Con el total es 379, ¿cierto? La sumatoria de todas mis frecuencias multiplicadas es 379 entre n. N es, ¿cuánto es n? 25. 25. 25. ¿Cuánto sale la respuesta? 15.16. 15,16. Ya. Entonces ya hallé la media, 15,6. Entonces mi respuesta será, pues, ¿no? La media es 16. Ya. Ahora, el segundo que tengo que hallar es la mediana, ¿verdad? ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer? Es ubicar la posición central. ¿Se acuerdan? Utilizaba esta fórmula, ¿no? Para la posición. N más 1 entre 2. Reemplazando los datos, ¿cuánto viene a ser N? 25. 25. 25 más 1 entre 2, 3. 3. Voy a ubicar ahora mi posición aquí, ¿verdad? ¿Dónde ubico ese 13 que me sale? ¿En la frecuencia absoluta o en la acumulada? Acumulada. En la Nada. acumulada. Acumulada. El 13, me dice 13. El que más se acerca es el 14. 14. Entonces, Sí, el intervalo. el tercer intervalo, el tercero entonces viene a ser lo que es, ¿qué cosa viene a ser? Ay, ¿qué pasó aquí? Cambiado el color. Ya. ¿Qué viene a ser el 13, chicos? La posición. La posición, ¿no? El 13 ubicamos el tercer intervalo, o sea, 14, ¿verdad? 14. Ya. ¿Qué más vamos a trabajar en este caso? ¿Cuál Una es el anterior. valor en La este caso? fórmula. ¿Cuál es la mediana? La fórmula. La mediana. Límite inferior más. Miren, en Más este ancho de caso, por clase. El ejemplo, ancho. a ver, Más en el ancho de este clase. ejercicio, chicos, por ejemplo, en este ejercicio específicamente, ¿puedo decidir utilizar la fórmula o no? ¿Por qué? Porque no tengo frecuencias, ¿ves? Claro. Ah, ya. Ajá. En el ejercicio anterior tenía frecuencias, ¿verdad? Y tenía que hallar tenía el ancho de clase, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio no es necesario. Lo que ya me está, ¿por qué? Porque ya me está dando valores. En este caso será 15, 15. Ujú. simplemente 15. Entonces, la mediana es 15. ¿Se entiende, no? Sí. Hemos hallado la posición 13. El que más se acerca es 14. Entonces, el valor, en este caso el valor, vendría a ser 15. Ojo, porque en el ejercicio anterior hemos trabajado con frecuencias con ancho de clase, pero aquí ya no es necesario, aquí ya me da un valor. Por eso es que no utilizo la fórmula. Ojito por ahí, ¿ya? Si ven acá frecuencias y ancho de clase, entonces ahí sí tienen que aplicar la fórmula. Ya está, la mediana es 15. Y la moda es el valor con mayor frecuencia, ¿verdad? Simple. ¿Cuál es el que tiene mayor frecuencia? ¿Cuál es el que se repite más? Acá en la frecuencia. 6, 2, 6, 4, 7. Acá ves la frecuencia. 6. ¿Cuál se repite más? 6. No. No. El valor ya tenemos. 13, 14, 15, 16, 17. La frecuencia se supone son los datos que existen, los datos que hay. Entonces, hay de 13 hay 6, de 14 hay 2. 17. El 17, claro, en la frecuencia absoluta, el que más se repite es 7.
En este caso, la moda vendría a ser 17. Al ojo nomás, ¿ya? Ojo, por eso les digo que tengan en cuenta, aquí ya nos está dando el valor, no nos está dando lo que son límite inferior, límite superior, ancho de clase, no nos está dando ya un valor. Es por eso que al ojo nada más estamos sacando, ¿ve? La moda es 17. Ya, ojo, por ahí, ojito, ojito, ojito. Ahora el siguiente ejercicio nos dice igual determinar la mediana, la moda y la media con la tabla de frecuencia. Aquí sí me da, ¿ve? Intervalos. Y aquí no me da, aquí ya me da valores. Es muy diferente. Entonces, en este ejercicio sí tengo que aplicar fórmulas. Primero tengo que resolver. La frecuencia, el total de la frecuencia, ¿cuánto sale? Para hallar n, ¿cuánto sería? 21. Sí, Miss. Ya. Y la multiplicación, pues, ¿no? Para hallar x por f. ¿Cuánto vendría a ser? 6, 6. Ujú, el siguiente, 60, 30, ¿verdad? El siguiente, 70, ujú, 56. 56, Siguiente, la suma, ¿cuánto es? La sumatoria, 106, 206. La suma, 202. 212, a mí me sale 206. A ver, ahí, apóyenme. $202 me sale. 202. Miss, el primero está mal porque es 2 por 3, 6 y usted lo puso 2. Ah, ya, 6. Muy bien. Ahí sí debe salir 206. Sí, ¿no? Ya. Ya he completado mi tabla de frecuencias. ¿Qué más? Ahora sí, tengo que hallar lo que es la media, ¿verdad? Cuando tenía este tipo de datos con intervalos, tengo que utilizar mi fórmula. ¿Qué dice mi fórmula? ¿Cómo trabajaba? Me dice, para hallar la media es la sumatoria de la multiplicación de x por f, ¿verdad? Entonces, simplemente cogí el total, 206, ¿verdad? Sí, Miss. Entre n. ¿N cuánto es? 21. 21. ¿Cuánto sale? 206 entre 21. 9.80. 81. 81. 80, 81. 81. 9.8095 me sale. 80, 95, pero sería 1, pues, Redondeando. redondeando, claro. 2, solamente estamos trabajando con 2 decimales. Entonces, la media viene a ser 9,81. La media es 9,81. Ya está. Primero la media. ¿Qué más me pide hallar lo que es la mediana, verdad? La mediana voy a hallar. Ya. Primero tengo que hallar la posición. N más 1 entre 2. N es 21. 21 más 1 entre 2. ¿Cuánto es? 11. Miss. 11. 11. Y ese 11 tengo que ubicar en mi frecuencia, ¿verdad? ¿Cuál? En mi frecuencia acumulada. 11, 11, 11. El que más se acerca es 14. Entonces voy a trabajar con ese. Lo vamos a sombrear para darnos cuenta. Ya está. Voy a trabajar con ese. Entonces voy a aplicar mi fórmula. Miss, disculpe, antes de interrumpirla, se va a cerrar su sesión. Es menos de un minuto. Ay, sí, verdad. Muy bien, gracias. Volvemos a ingresar, por favor.